Montaraces, buenas noches. Releyenda Tolkien con Gonzalo Rodríguez y los sospechosos habituales Montaraces. Hoy, las escaleras de Ciri Tungol, donde nuestros pequeños hobbits, ayudados por el infame Gollum, se encuentran a las puertas de Minas Morgul y no saben hacia dónde se dirigen. Escaleras arriba, a la trampa que les ha preparado el Bill Smigol. Doy paso a Gonzalo. Las escaleras de Cirith Ungol, penúltimo capítulo de las dos torres del segundo tomo del Señor de los Anillos. Es el capítulo justo anterior al antro de la araña. El antro de ella, la araña, es el primer capítulo que comentamos acá en la biblioteca de Rivendell, os acordaréis. Para nosotros es un capítulo de una grandísima intensidad literaria, narrativa, me atrevo a decir casi filosófico de la metafísica de Tolkien, y está precedido por este capítulo de las escaleras de Cirith Ungol, que realmente es un capítulo con mucha chicha que cortar, también muy intenso. Por cierto, pequeña nota a pie de página, algunos lo sabrán, hay una banda de hard rock y heavy rock oscuro, setentero, ochentero, Cirith Ungol, con portadas muy chulas, de escenas de espada y brujería inspiradas, si no recuerdo mal, no tanto en Tolkien como en ilustraciones de Elric de Melnibone. Cirith Ungol, banda de hard rock que recomiendo. En todo caso, fijémonos, leeré varios fragmentos, iré comentando y después, bueno, comentaremos un poco entre los tres. Veamos, dice así, fijaos, Frodo y Sam avanzaban con el paso y el corazón pesados, incapaces ya de preocuparse por el peligro en que se encontraban. Frodo caminaba con la cabeza gacha. Otra vez el fardo lo empujaba hacia abajo. No bien dejaron atrás la encrucijada, el peso del objeto, del anillo, casi olvidado en Ithilien, había empezado a crecer de nuevo. Ahora, sintiendo que el suelo era cada vez más escarpado, Frodo alzó fatigado la cabeza y entonces la vio, tal como Gollum se la había descrito, la ciudad de los espectros del anillo. Se acurrucó entonces contra la barranca pedregosa. Están acercándose a las puertas mismas, las fronteras mismas de Mordor. Ahí está la ciudad de los espectros del anillo, donde van a tener que encontrar esa escalera desde la cual, a través del antro de ella la araña, podrán cruzar ahora sí al otro lado de Mordor, a las mesetas de Gorgoroth, donde estará Mona Mar, la montaña del destino, donde deben arrojar el anillo. Es un auténtico descenso a los infiernos, no es una catábasis. Lo que pasa es que la catábasis no la va a hacer un Ulises, ni un Heracles, la están haciendo el pobre Frodo y el pobre Sam. Más adelante dice, un valle en largo y pronunciado declive, un profundo abismo de sombra, se internaba a lo lejos en las montañas. Del lado opuesto, a cierta distancia, entre los brazos del valle, altos y encaramados sobre un asiento rocoso en el regazo del Eiffel Duaz, se erguían los muros y la torre de Minas Morgul. Esos términos de la geografía de Tolkien, ¿no? El monte Eiffel Duaz y allí las torres de Minas Morgul. Bien, en el arranque del capítulo lo que vamos a ver es el momento duro e intenso de que se abren esas puertas de Minas Morgul y sale un ejército de Mordor rumbo a la guerra contra Gondor, contra los hombres, mujeres y pueblos de la Tierra Media que no han sido seducidos por la corrupción de Sauron. Entonces, fijaos que dice, así llegaron por fin al Puente Blanco. Allí el camino, envuelto en un débil resplandor, pasaba por encima del río en el centro del valle y subía zigzagueando hasta la puerta de la ciudad, una boca negra abierta en el círculo exterior de las murallas septentrionales. Unos grandes llanos se extendían en ambas orillas, prados sombríos cuajados de pálidas flores blancas. También las flores eran luminosas, bellas y, sin embargo, horripilantes, como las imágenes deformes de una pesadilla. El puente cruzaba de uno a otro prado. Allí, en la cabecera, había figuras hábilmente esculpidas, de formas humanas y animales, pero todas repugnantes y corruptas. Frodo tuvo la impresión de que la razón lo abandonaba y que la mente se le oscurecía.
y de pronto, como movido por una fuerza ajena a su voluntad, apretó el paso y extendiendo las manos avanzó a tientas, tambaleándose, bamboleando la cabeza de lado a lado. Sam y Gollum se lanzaron tras él al mismo tiempo. Sam lo alcanzó y lo sujetó entre los brazos en el preciso instante en que Frodo tropezaba con el umbral del puente y estaba a punto de caer. Fijaos el magnetismo tenebroso y oscuro de esa pesadilla encarnada en lo grotesco de ese puente, de esas puertas y de esas flores de Minas Morgul en Mordor, como si fuera una hipnosis tenebrosa, arrastra al portador del anillo, que ya está siendo víctima de la nigromancia del anillo, le arrastra y casi le pone en el puente rumbo a las puertas de la ciudad de los espectros, de la ciudad maldita. Bien, la situación obviamente lo que nos está retratando es ya el agotamiento, la extenuación del portador del anillo, el vía crucis por el que pasa Frodo hasta que llega a la grieta del Monte del Destino. Necesitaría descansar un rato, Sam, murmuró Frodo. Me pesa mucho, Sam, me pesa enormemente. Me pregunto hasta dónde podré llevarlo. De todos modos, necesito descansar antes de que nos aventuremos a entrar allí, señaló adelante el angosto camino. Y entonces les dice Gollum, el propio Gollum que les está guiando. Recordar que Gollum les ha guiado a través de las ciénagas de los muertos, lo hemos leído en un capítulo anterior, ¿verdad? Y les está conduciendo con un engaño, en realidad con un engaño, hasta el antro de ella la araña, donde espera Gollum que ella la araña mate a los hobbits, el anillo quede tirado en el antro y él pueda recuperarlo, ¿no? Ese es el plan que ha hecho el malvado Gollum. Y dice Gollum, no, aquí no, no descansar aquí, locos. Ojos pueden vernos. Cuando vengan al puente nos verán. Vamos, arriba, arriba. Vamos, señor Frodo, dijo Sam. Otra vez tiene razón Gollum, no podemos quedarnos aquí. Está bien, dijo Frodo, con una voz remota, como la de alguien que hablase en un duermevela. Lo intentaré. Bien, pues aquí va a venir el momento intenso primero, que es anterior a las propias escaleras de Cirith Ungol, las escaleras verticales que les permiten pasar al otro lado sin tener que cruzar las puertas de Mordor, pasar al otro lado alcanzando el borde mismo del antro de ella la araña, por donde nunca va nadie, ni orcos, ni espectros, ni trasgos, ni nadie. Solo va a entrar Frodo y Sam. En todo caso, en ese momento de duda, donde están decidiendo subirse por la escalera y en el puente Frodo está siendo seducido por esa hipnosis tenebrosa de Minas Morgul, entonces sí, dice el autor, dice Tolkien, pero era demasiado tarde. En ese momento la roca se estremeció y tembló debajo de ellos. El estruendo prolongado y trepidante, más fuerte que nunca, retumbó bajo la tierra y reverberó en las montañas. Luego, de improviso, con una celeridad enceguedora, estalló un relámpago enorme y rojo. Hubo un centelleo de relámpagos lívidos, saetas de luz azul brotaron de la torre y de las colinas circundantes hacia las nubes lóbregas. La tierra gimió y un clamor llegó desde la ciudad. Mezclado con voces ásperas y estridentes, como de aves de rapiña, y el agudo relincho de caballos furiosos y aterrorizados, resonó un grito desgarrador, estremecido, que subió rápidamente de tono hasta perderse en un chillido penetrante casi inaudible. Los hobbits giraron en redondo, volviéndose hacia el sitio donde venía el sonido, y se tiraron al suelo, tapándose las orejas con las manos. Toda esta escena, también de horror, de pesadilla, de en la roca que se estremece y tiembla, de los relámpagos, los truenos, el centelleo de relámpagos lívidos, saetas de azul, de luz azul brotaron de la torre. Bueno, pues es que se abren las puertas y va a aparecer allí el gran brujo, ¿verdad? Los muros de la ciudad funesta y la puerta cavernosa, como una boca flanqueada de dientes relucientes, estaba abierta. Y por esa puerta salió un ejército. ¡Ostras! Los dos pobres hobbits, Sam y Frodo, y su guía, el corrupto Gollum, son testigos de cómo se abren las puertas de Minas Morgul. Cuando el grito terrible terminó en un gemido largo y abominable, Frodo levantó lentamente la cabeza. Del otro lado del valle estrecho, ahora casi al nivel de los ojos, se alzaban los muros de la ciudad funesta y, como he leído antes, la puerta cavernosa,
como una boca flancada de dientes relucientes, estaba abierta. Y por esa puerta salió un ejército. ¡Ostras! Pues sale el ejército por las puertas de Minas Morgul. Todos los hombres iban vestidos de negros, sombríos como la noche. Dice, Frodo los veía contra los muros claros y el pavimento luminoso. Pequeñas figuras negras que marchaban en filas apretadas, silenciosas y rápidas, fluyendo como un río interminable. ¿Eh? Dice, ¿no era aquel el señor de los 9 jinetes que había retornado para conducir a la guerra aquel ejército horrendo? Allí, sí, allí estaba, por cierto, el rey espectro, cuya mano fría hiriera al portador del anillo con un puñal mortífero. La vieja herida le latió de dolor y un frío inmenso invadió el corazón de Frodo. Va a ver salir al frente del ejército al rey espectral que le hirió en la cima de los vientos. El jinete se detuvo de golpe, justo a la entrada del puente, y toda la hueste se inmovilizó detrás. Hubo una pausa, un silencio de muerte. Tal vez era el anillo que llamaba al Señor de los Espectros, y lo turbaba, haciéndole sentir la presencia de otro poder en el valle. A un lado y otro se volvía la cabeza embozada y coronada de miedo, barriendo las sombras con ojos invisibles. Frodo esperaba, igual que un pájaro ve acercarse una serpiente, incapaz de moverse. Y mientras esperaba sintió más imperosa que nunca la orden de ponerse el anillo en el dedo. Pero por más poderosa que fuese aquel impulso, ahora Frodo no se sentía inclinado a ceder. Sabía que el anillo no haría otra cosa que traicionarlo, y que aun cuando se lo pusiera, no tenía todavía poder suficiente para enfrentarse al rey de Morgul. Todavía no. Fijaos qué escena, ¿no? Frodo es consciente de que el anillo otorga poder y que el poder que él pueda adquirir todavía no lo posee como para confrontar al rey de los espectros. Pero al mismo tiempo sabe que ese ejército que acaba de abrir las puertas de Minas Morgul y que marcha a la guerra, a cuyo frente, como capitán, está esa presencia espectral, cuando el ejército se frena porque para el rey de los espectros, y el rey de los espectros observa alrededor, es porque sabe que de algún modo el rey de los espectros está intuyendo vagamente algo, algo que es la presencia del anillo allí mismo, escondida, ¿eh? Los hobbits escondidos. Y entonces el anillo tienta a Frodo, pónteme, póntelo, conviértete, con nosotros, pásate al lado de Sauron, nos haremos contigo en cuanto el anillo se ha puesto. Al rey de los espectros podrá verte. Y Frodo resiste, en el convencimiento que ya tiene claro de que el anillo es un engaño y que el ponérselo no será sino entregarse en ese momento al rey brujo. Pues todavía Frodo no tendría poder, dice todavía no tendría poder para confrontarlo. Pensemos que quizás aquí nos están dejando caer sutilmente la idea de que solo si Frodo se corrompiera profundamente por el anillo, podría ser el mismo otro espectro del anillo como lo es el rey brujo. Luego más adelante dice, ya no había en él, se refiere a Frodo, ya no había en él, en su voluntad, por muy debilitada por el terror que ahora estuviera, ninguna respuesta a ese mandato, ponte el anillo, y solo sentía aquella fuerza extraña que lo golpeaba. Una fuerza que le tomaba la mano, y mientras Frodo la observaba con los ojos de la mente, sin consentir, pero en suspenso, como si esperase el final de una vieja leyenda de antaño, se le acercaba poco a poco a la cadena que llevaba al cuello. Entonces la voluntad de Frodo reaccionó. Lentamente obligó a la mano a retroceder y a buscar otra cosa, algo que llevaba escondido cerca del pecho. Frío y duro lo sintió cuando el puño se cerró sobre él. La redoma de Galadriel, tanto tiempo atesorada. Y luego casi olvidado al tocarlo, todos los pensamientos que concernían al anillo se desvanecieron en un momento. Suspiró e inclinó la cabeza. En ese mismo instante el rey de los espectros dio media vuelta, picó espuelas y cruzó el puente. Todo el sombrío ejército marchó tras él. Fijaos, es la redoma de Galadriel, que tiene la luz de Valinor. Cuando ha tocado la redoma, el hechizo
del anillo, ¡bum!, se ha desactivado por un momento y ha superado la prueba de la tentación, de cómo iba entrando en esa hipnosis, ¿no?, de ponerse el anillo y así revelar su presencia al rey brujo. Bueno, pues quizá las caperuzas élficas habían resistido la mirada de los ojos invisibles y la mente del pequeño enemigo, fortalecida ahora, había logrado desviar los pensamientos del jinete. Pero llevaban prisa, la hora ya había sonado y la orden del amo poderoso tenía que marchar en son de guerra hacia el oeste. El ejército marcha y ahora sí, Frodo, Sam y Gollum pueden seguir su camino, que es hacia las escaleras de Cirith Ungol, después de esta escena intensa en la que ha tenido que ver salir al ejército de Minas Morgul con el rey espectro a su cargo. Entonces, fijémonos que van a llegar a la zona de las escaleras y antes de eso, fijaos, dice, Frodo levantó la cabeza y luego se incorporó. La desesperación no lo había abandonado, pero ya no estaba tan débil, ¿eh? Había superado la prueba, la redoma de Galadriel le había fortalecido y entonces dice, hasta sonrió con cierta ironía, sintiendo ahora tan claramente como un momento antes había sentido lo contrario, que lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer. Sí podía, y poco importaba que Faramir, Aragorn o Elrond o Galadriel o Gandalf o cualquier otro no lo supieran nunca. Frodo dice, me da igual si al final se sabrá de si consigo o no consigo, lo que hago, lo que no hago, qué será de mí. O sea, Frodo, como ya le hemos visto en otros capítulos, hay un momento en que asume que su misión no tiene marcha atrás, que el precio que posiblemente pague por destruir el anillo sea con su vida. Frodo asume que lo que tiene que hacer lo tiene que hacer, que le tiene que dar igual que pase con Faramir, Aragorn o Gandalf o Elrond en cuanto a lo que es la guerra propiamente dicha, los ejércitos a las puertas de Gondor, porque él lo que tiene que hacer es destruir el anillo, a unas sabiendas que posiblemente nunca volverá a la comarca, morirá en el intento, o si sobrevive, quedará profundamente lesionado en el alma. ¿Cómo sabemos qué pasó? Queda tan lesionado en el alma que al final tiene que partir hacia Valinor. Pero bueno, más adelante, dentro de este capítulo, el momento de las propias escaleras. Por fin, cuando ya les parecía que no podían aguantar más, vieron los ojos de Gollum que escudriñaban otra vez desde arriba. Hemos llegado, les dijo. Hemos pasado la primera escalera. Hobbits hábiles para subir tan alto. Hobbits muy hábiles para subir. Unos escalones más y ya está. Entonces, bueno, van a tener por delante la subida loquísima de Cirith Ungol, una escalera empinada, agotadora, pero que les permite, bueno, pues por decirlo así, colocarse más allá de los radares de las puertas de Minas Morgul. Entonces, más adelante vamos a tener un momento muy interesante donde tienen un pequeño diálogo Sam y Frodo sobre la experiencia que están viviendo y, y por decirlo así, la leyenda que ellos mismos están escribiendo con su vida y el papel de las leyendas. Esto es interesante porque es como una reflexión que mete Tolkien en el capítulo a través de Frodo y Sam. Y dice, eh, de haber sabido antes de partir todo lo que sabemos ahora, no estaríamos aquí seguramente, aunque me imagino que así ocurre a menudo. Las hazañas de que hablan las antiguas leyendas y canciones, señor Frodo, las aventuras, como yo las llamaba. Yo pensaba que los personajes maravillosos de las leyendas salían en busca de aventuras porque querían tenerlas y les parecían excitantes, y en cambio la vida era un tanto aburrida, una especie de juego, por así decir. Pero con las historias que importaban de veras, con esas que uno guarda en la memoria, no ocurría lo mismo. Se diría que los protagonistas se encontraban de pronto en medio de una aventura y que casi siempre ya tenían los caminos trazados, como dice usted. Supongo que también ellos, como nosotros, tuvieron muchas veces la posibilidad de volverse atrás, solo que no la aprovecharon. Quizás, pues sí, la aprovecharon tampoco, sabríamos, porque nadie se acordaría de ellos, porque solo se habla de los que continúan hasta el fin, y no siempre terminan bien. Observe usted, al menos no de ese modo que la gente de la historia y no la gente de fuera llama terminar bien. Usted sabe qué quiero decir. Volver a casa y encontrar todo en orden, aunque no exactamente igual que antes, como el viejo señor Bill.
pero no son esas las historias que uno prefiere escuchar, aunque sean las que uno prefiere vivir. Me gustaría saber en qué clase de historia habremos caído. Fijaos qué interesante, no sé si lo he leído bien, qué interesante este fragmento de Sam, ¿verdad? Cuando dice esas historias que terminan bien, pero no para el que las escucha, sino desde dentro. Y le dice a Frodo, usted ya sabe qué quiero decir, volver a casa y encontrar todo en orden. En los hobbits lo más que pueden desear es volver al calor de su comunidad y de su tierra, donde traten de que todo siga más o menos igual, como le pasó al señor Bilbo. Y entonces dice, me gustaría saber en qué clase de historia habremos caído. Y más adelante dice Frodo, a mí también, pero no lo sé. Y así son las historias de la vida real. ¿Eh? Dice, a mí también me gustaría saber qué clase de leyenda, qué clase de saga, qué clase de aventura es en la que hemos caído. Aventura que no hemos elegido, no ha sido como en las leyendas que nos cuentan, sino como en las historias reales, donde la aventura sale al encuentro y te arrastra sin conocer a ciencia cierta los caminos de esa propia aventura que estás recorriendo. Y entonces cuando dice Frodo, así son las historias de la vida real. Piensa en alguna de las que más te gustan. Tú puedes saber o adivinar qué clase de historia es, si tendrá un final feliz o un final triste. Pero los protagonistas, los que están dentro de esa misma historia, no saben absolutamente nada. Fijaos, ¿no? Cómo ellos se dan cuenta de que lo que están viviendo es narrable, que su vida tiene una dimensión, por decirlo así, literaria, legendaria. Pero desde dentro es otra cosa. Desde dentro es como una especie de destino fatal y aciago al que están abocados, que asumen con heroísmo, o mejor dicho, con abnegación, más que heroísmo es abnegación, y que mientras lo viven no saben cómo va a acabar, ni siquiera saben qué se contarán de ellos en las leyendas, pero asumen que las historias reales son así, que la aventura real de la vida les ha llamado a la puerta y les ha arrastrado. A mí me parece muy, muy interesante. Aquí ya dio tela que cortar. Entonces, fijaos que dice seguidamente Sam. No, señor Frodo, claro que no. Beren se refiere a la leyenda de Beren y Lúthien, la leyenda del Silmarillion más famosa, la leyenda de Beren y Lúthien, una pareja, una historia de amor. Dice, Beren, por ejemplo, nunca se imaginó que conseguiría el Silmaril de la corona de hierro de Melkor, y sin embargo la consiguió. Y era un lugar peor y un peligro más negro que este en el que nos encontramos nosotros ahora. Pero esa es una larga historia, naturalmente, que está más allá de la tristeza. Y el Silmaril siguió su camino y llegó a Erendil. Cáspita, señor, nunca lo había pensado hasta ahora. Usted tiene un poco de la luz del Silmaril en ese cristal de estrella que le regaló la dama Galadriel. Las grandes historias no terminan nunca, ¿verdad? Fijaos qué maravilla de momento. Sam recuerda la leyenda de Beren y Lúthien, cómo Beren llega a hacerse con un Silmaril de la corona de Melkor, habrá que algún día volver a comentar el Silmarillion, y cómo esos Silmaril tienen una luz tan elevada que llegó a Erendil y dice, ¡ostras! La luz de Galadriel que le entregó en esa redoma es la luz de la pureza de la edad primera. Por eso sabemos que es esa luz la que les va a salvar frente a la araña en el siguiente capítulo. Es la luz de Erendil, la luz del Silmaril, la luz de la redoma de Galadriel, lo que les va a salvar frente a la araña. Y por eso dice, las grandes historias no terminan nunca. El argumento de la vida está vinculado a argumentos anteriores que remiten a argumentos anteriores que por un momento hablan ya casi de dimensiones arquetípicas de la vida humana. Me gusta pensar que todo ser humano, cuando es consciente, acepta y afronta de verdad su vida como saga, como misión, como tarea, como cruzada, como aventura. Cuando te tomas en serio de verdad tu vida, te das cuenta que las grandes historias no terminan nunca y que tú también participas de una serie de historias que primero son contingentes históricas, reales, de tu propia familia, padres, amigos, abuelos, antepasados, y que a partir de un determinado momento tienen resonancias arquetípicas, de las que el hombre tradicional y no el hombre moderno, que está aculturizado, tiene la culturación postmoderna, el hombre tradicional, el hombre enraizado, se sabe partícipe de esa dimensión arquetípica de la propia vida humana. Y entonces sí,
la vida como aventura, como empresa, como camino, como proyecto, como cruzada, como peregrinación, que es una cosa muy cristiana, la vida como peregrinación, como camino. Bien, no, nunca terminan esas historias, pero los protagonistas llegan a ellas y se van cuando han cumplido su parte. Las historias no terminan nunca, las grandes historias no terminan nunca, pero los protagonistas llegan a ellas y se van cuando han cumplido su parte. Bueno, que cada cual sepa en su vida cumplir su parte y marchar cuando toque. Lección del tradicionalismo tolkieniano. Eh, bueno, me pregunto, sin embargo, si algún día apareceremos en las canciones y en las leyendas. Fijaos qué bonito. Me pregunto si algún día apareceremos en las canciones y las leyendas. Y así habla Sam. En todo caso, bueno, más adelante van a tener que descansar, se van a echar, están hechos polvo, las escaleras, las emociones, se quedan dormidos y entonces va a ocurrir un momento muy interesante porque en este capítulo están las puertas que se abren, las escaleras que suben y en lo alto de las escaleras la reflexión que hacen sobre el significado de la leyenda, del camino, de la aventura, de participar de una larga historia, de una larga leyenda, que de manera arquetípica también eres tú. Y entonces el siguiente momento del capítulo, viene una escena para mí bastante brutal, que es el fracaso definitivo de Gollum. El fracaso definitivo de Gollum ya sin marcha atrás, pero con un último momento donde nos recuerdan que Gollum fue otra cosa antes de Gollum, que en algún momento fue un pequeño y quizás alegre hobbit llamado Sméagol. Fijaos, se quedan los dos dormidos, fatigados, de las escaleras, de las puertas de Minas Morgul, de todo lo que están viviendo, que los pobres hobbits casi les desborda lo que están viviendo, les obliga a filosofar sobre el significado de la leyenda, de la aventura, del arquetipo. Y se quedan dormidos. Y entonces, fijaos lo que dice Tolkien. Así los encontró Gollum unas horas más tarde, cuando volvió deslizándose y reptando a lo largo del sendero que descendía de la oscuridad. Sam, sentado de espaldas contra la roca, la cabeza inclinada a un lado, respiraba pesadamente. La cabeza de Frodo descansaba sobre las rodillas de Sam, que apoyaba una mano morena sobre la frente blanca de Frodo, mientras la otra le protegía el pecho. En los rostros de ambos había paz. Gollum los miró. Una expresión extraña le apareció en la cara. Los ojos se le apagaron y se volvieron de pronto grises y opacos, viejos y cansados. Se retorció, como en un espasmo de dolor, y volvió la cabeza y miró para atrás, hacia la garganta, sacudiendo la cabeza como si estuviese librando una lucha interior. Luego volvió a acercarse a Frodo y, extendiendo lentamente una mano trémula, le tocó con cautela la rodilla. Más que tocarla, la acarició. Por un instante fugaz, si uno de los durmientes hubiese podido observarlo, habría creído estar viendo a un hobbit fatigado y viejo, abrumado por los años que lo habían llevado mucho más allá de su tiempo, lejos de los amigos y parientes y de los campos y arroyos de la juventud. Un viejo despojo, hambriento y lastimoso. Pero al sentir aquel contacto, Frodo se agitó y se quejó entre sueños. Y al instante Sam abrió los ojos y lo primero que vio fue a Gollum toqueteando al amo. Tú! Le dijo con aspereza. ¿Qué andas tramando? Nada, no, nada, le respondió Gollum afablemente. Buen amo. Eso digo yo, replicó Sam. ¿Dónde te habías metido? ¿Por qué desapareces y reapareces así, furtivamente, viejo fisgón? Gollum se encogió el cuerpo y un fulgor verde le centelleó bajo los párpados pesados. Ahora casi parecía una araña, enroscado sobre las piernas combadas y los ojos protuberantes. El momento fugaz había pasado para siempre. Fijaos que la verdad es que qué maravilla, ¿no? Poder releer Tolkien, y encontrarnos con que está lleno de escenas con este calado, ¿no? El pobre Gollum,
la criatura más destruida de la Tierra Media, la enfermedad del anillo en grado máximo, frente a la ternura que le inspiran los dos pobres y jóvenes hobbits destrozados de la fatiga, frente a la ternura de esa imagen, vuelve por un momento a ser Sméagol, cansado y fatigado de su propia vida como Gollum, que ha sido alargada más allá de lo natural, una vida contra natura, alejada de su familia, de sus amigos, de quien realmente él fue, de una especie de monstruosidad de Sméagol. Sméagol se convierte en un monstruo a través del anillo hasta llegar a Gollum. Entonces, por un momento, vuelve a ser un hobbit fatigado y viejo, abrumado por los años, y al mismo tiempo un despojo hambriento y lastimoso. Pero no, al no recibir por parte de los hobbits de vuelta ese cariño, esa ternura, su corazón se rompe para siempre. El momento fugaz había pasado para siempre. En lo alto de las escaleras de Cirith Ungol, tras haber guiado a los hobbits más allá de las puertas de Minas Morgul, haber visto salir el ejército del rey espectro, y desde allí, habiendo planeado meterles en el antro de ella la araña, justo antes de esa traición, justo un momento antes de esa traición, la ternura que trasladan dos personas tan cansadas como Sam y Frodo, parece que le puede sacar de la enfermedad del anillo. Por desgracia no será así, y Gollum, bueno, pues vuelve a ser lo que es, y Sméagol muere para siempre. Y entonces sí, el capítulo concluye donde les va llevando al antro de ella la araña. El último párrafo dice: bueno, a olvidar, dijo Frodo, pero me parece, Sméagol, que hemos llegado al final tú y yo. Dime, ¿dónde podremos encontrar solos el resto del camino? Tenemos el paso a la vista, una vía de acceso, y si podemos encontrarlo, creo que nuestro pacto ha tocado su fin. Cumpliste con lo que habías prometido, y ahora eres libre. Libre de ir a procurarte alimento y reposo, libre de ir a donde más te plazca, excepto en busca de los servidores del enemigo. Y algún día, tal vez, podré recompensarte, yo o quienes me recuerden. No, no, todavía no, gimió Gollum. Oh, no. No podrán encontrar solos el camino, ¿verdad que no? Oh, seguro que no. Ahora viene el túnel. Sméagol tiene que seguir. Nada de descansar, nada de comer. Todavía no. Les va a meter en el túnel de ella la araña. Venga, paso a la palabra, comentar lo que queráis, que es un capítulo intenso con muchos niveles. Quizá empezar por el final, ahora que has comentado de lo de Sméagol. Claro, es que durante todo el capítulo te está dando a entender que Gollum tiene ese fulgor de los ojos verdes luminosos que hace se contagian con el paisaje que comentamos en el capítulo anterior, que es cuando Gollum interactúa, en vez de los ojos apagados de Sméagol. O sea, que durante todo el capítulo realmente es Gollum el que está llevando a Frodo y a Sam al matadero, por así decirlo. Claro, claro. Y claro, quizá el último momento ha sido el Sméagol quizá despidiéndose. A lo mejor más que la última excusa o la última oportunidad, yo creo que era más una despedida de Sméagol, quizá. Porque Bueno, yo, también, yo creo que ha habido una oportunidad, ¿eh? Porque es cuando dice que ya se va para siempre esa posibilidad. Cuando Sam, que es un hombre pues no muy intuitivo, ¿verdad? No tiene mucha psicología, pues Sam tiene otras virtudes, pero no es alguien que tenga capacidad, ¿no? De ver lo que le pasa a la gente por dentro, en su mirada, en su actitud. Le falta no, esa pero intuición. Responde de manera brusca, de manera desconfiada, con desprecio, y frente a esa respuesta brusca, desconfiada y con desprecio, ostras, si se había abierto una veta pequeña de luz, se cierra para siempre. no, me piensa que también justo un poquito antes han visto ya la torre en la que luego entra Sam a rescatar a Frodo, que ya está ¿Mm? diciendo le está diciendo Sam a Sméagol, mira, nos estás vendiendo, no nos dijiste que estaba vigilado esto y nos quieres traicionar. Entonces dice algo Frodo y Sméagol están hablando algo y dice Sam, bueno, a usted quizás, señor Frodo, no, pero a mí estoy seguro que me entregaría a los orcos encantado. Es Claro, la discusión que claro, tienen. claro. Bueno, pues la verdad es que yo creo que es interesante cómo antes del capítulo tan duro con el que se cierra las dos torres, que a mí me parece uno de mis capítulos favoritos del libro, que es el antro de ella la araña, antes de ese último capítulo, con las escaleras de Cirith Ungol, nos preparan varias cosas, como es la consumación de la corrupción de Gollum. Si en Gollum nos han querido retratar la enfermedad del anillo,
La enfermedad del anillo, necesariamente para retratarla en puridad, necesita que veamos quién era antes de llevar el anillo ese sujeto y quién es después. Por eso Gollum tiene la personalidad rota entre Sméagol y Gollum propiamente dicho. Pero finalmente aquí Gollum se impone. La enfermedad vence y esa ternura, esa bondad, esa nobleza que mínimamente parecería que se vislumbra en Gollum cuando ve durmiendo tan fatigados, tan derrotados a Sam y Frodo, bien, pues eso ya se pierde para siempre. Pero igual que nos cuentan eso, la corrupción total, que como hemos comentado tantas veces, será la enfermedad del anillo lo que destruya a Sauron, es Gollum quien se cae a la grieta del destino. Bien, pues igual que ocurre eso, en este capítulo ocurre que se nos recuerda que Frodo lleva la luz de la primera edad, la luz de Valinor, y que esa luz de Valinor que le ha entregado Galadriel resuena a su vez con leyendas antiguas, la leyenda de los Silmaril, de cómo Beren y Lúthien se hicieron con el Silmaril de la corona de Melkor, cómo la luz de los Silmaril ha llegado a ellos, o la luz de Valinor ha llegado a ellos a través de Galadriel. Y entonces, aunque están filosofando sobre qué es la narrativa legendaria, qué es eso de la leyenda, el mito, cómo vive la leyenda quien la vivió desde dentro, cómo la vida es una aventura. Entonces, la redoma de Galadriel, que por un lado nos dice a los lectores, ojo, cuando entren en un lugar oscuro, llevan la luz invencible, es lo que se nos dice, ¿verdad? Por eso pueden parar a ella la araña, porque lleva la luz invencible. También se nos está diciendo esa idea tan bonita que he explicado de en la aventura de la vida, no solo se proyectan las infinitas historias que han tenido que pasar para que nosotros estemos aquí, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ¿verdad? La de cosas que han pasado para que nazcamos, las de cosas que pasan para que nos conozcamos unos a otros y entonces encontremos nuestro Fran, nuestro Sam, nuestro Frodo, nuestro Aragorn, nuestros amigos Merry y Pippin, no la de cosas que nos pasan, sino que la propia vida acaba teniendo resonancias arquetípicas. Y dices, ostras, estamos dentro de una historia grandísima, en la historia, en términos cristianos, de la salvación. Estamos todos viviendo la historia de la salvación, ¿verdad? Nuestra propia vida, que parece pequeña en cuanto tiene que ver con la lucha con el pecado, la salvación del alma, participar del reino de Cristo, ¿verdad? Usando aquí términos totales de la tradición cristiana, nosotros participamos de una historia muy grande y haremos lo que tengamos que hacer, como dice Frodo, ¿verdad? Haré lo que tenga que hacer. Y cuando me tenga que ir, me iré. Como dice Frodo, en las leyendas, los protagonistas al final, cuando se tienen que ir, se van. Hacen su parte, pero la historia es mucho más grande que el más grande de los héroes, que la más grande de las aventuras. Claro, o sea, está rompiendo la cuarta pared y está dando a entrever al lector de que él también está viviendo una historia. Que la Claro, historia puede ser mejor o peor dependiendo de él. sí, sí, Él tiene sí. que coger la historia y vivirla y luego hacer algo que sea el legado que deja a los demás al que venga después. O sea, estamos todos dentro de una historia. Eso quizás es lo bonito de ahí rompiendo la cuarta pared, de que ya no estás tú leyendo lo que está pasando aquí, sino que tú también estás viendo una historia que tú tienes que... Hay una sutil invitación a esa, teniendo en cuenta que se mueven las coordenadas de la narrativa tradicional en el sentido de mito y la leyenda. Él escribe un Kalevala, él escribe una Odisea, ¿no? Tolkien escribe un relato mítico tradicional, novelado al modo de la industria literaria del siglo XX, por supuesto, lo sabemos, pero encardinado en esas coordenadas de la cosmovisión tradicional. Claro, él hace ese guiño al lector, si el lector lo sabe ver, donde Frodo y Sam al fin y al cabo no son héroes, no son héroes de brillante armadura, ni siquiera son guerreros furibundos y tremendos, ¿no? Como Conan de Cimmeria. Son personas de lo más regular guys, se dice, ¿verdad? En Estados Unidos, personas del común, common people. Son common people. Y este common people se ven metidos en una aventura gigante de la que ellos mismos de repente se dan cuenta que dices, ostras, estamos viviendo una gran historia dentro de otra gran historia y salga lo que salga, muramos en el intento. Uno, lo que debe ser hecho. Y dos, muramos en el intento o no, participamos de una historia que nos desborda. Porque las grandes historias nunca terminan. Y el protagonista participa hasta que hace su papel y se va. Yo creo que hay una invitación a todo, a cabo. Tienes que tener una sensibilidad espiritual mínima, estar en unas coordenadas tradicionales. Hemos hablado de la tradición cristiana, ¿verdad?
la historia de la salvación. La historia de la salvación que tiene hasta su escatología final en el Apocalipsis. Ese pedido que el hombre tradicional tiene el guión, sabe de qué va esto, sabe lo que va a pasar. Está dentro de una historia muy grande, ¿verdad? En la que más o menos sabe lo que va a pasar, pero, ostras, date cuenta de ello. Tomarte la vida en serio es tomarte tu vida como aventura, como empresa, como camino, como cruzada, como peregrinación. Siendo cual sea el papel que te toque, la trinchera en la que estés, el camino que vayas a hacer, que nadie lo puede hacer por ti. Si nos vamos de peregrinos ahora mismo todos, cada uno desde su pueblo, rumbo a Santiago de Compostela, nadie puede andar por ti. Eso lo decía Gonzalo de Berceo en la literatura medieval, tiene un fragmento muy bonito donde dice que todos somos romeros y que nuestra romería va rumbo al cielo, pero que cada cual tiene que hacer su romería y nadie puede cambiarse por el otro. Y en ese no cambiarte por el otro, entonces sí, la vida como aventura, como gesta, como saga, como encomienda, como misión, como empresa, como tarea, como... Más cositas. Está el señor Cangrejo por ahí, me ha parecido. Va, maldita sea, dinos algo, queremos escucharte, joder. A ver, yo lo que diría aquí es que me parece digamos, un capítulo que en la película se resume muy rápidamente, solo con mostrar la puerta, el horror y poco más, pero tiene mucha más enjundia. Y ahí quiero defender una cosa que últimamente ha ido rondando entre los montaraces, que era que ya casi no quedaban capítulos interesantes. Yo defiendo brutalmente el hecho de que tenemos que leer todos los capítulos y comentar todos los capítulos, porque en todos se les puede sacar enjundia. Y la muestra la tienes en este. O sea, Total. es el típico capítulo que hubiéramos saltado, pero por la cabezonería de hacerlos todos, podemos sacarle chicha. Sí, porque en teoría parecería un capítulo de transición, ¿verdad? Para colocar a los hobbits frente al túnel de la araña, ¿no? De transición. Y resulta que en esta transición, ostras, se ven las puertas de la ciudad y se ve el ejército nefasto, ¿no? El Sauron, el mundo de pesadilla, el mundo de pesadilla. Y entonces ese momento donde es la redoma de Galadriel, la luz de la primera edad, la que le recuerda a Frodo que no va a ceder, no se va a poner el anillo. Y entonces los espectros se van. O sea, el ejército con el rey de los espectros al frente se van. Pero también esa sutil frase en la que parecería que Tolkien dice, cuidado, hasta el propio Frodo podría convertirse en un espectro del anillo si el anillo le corrompiera. Y luego sí, vale, van siguiendo a Gollum, suben las escaleras y de repente conversan entre ellos y dices, ostras, esta conversación, esta especie de metanarrativa que mete aquí cuarta pared, dice Raúl, ostras, esa cuarta pared, ostras, nos invita a nosotros a leernos como Frodo y Sam en nuestra pequeña aventura de la vida. Y luego, claro, la caída definitiva de Gollum, el pobrecillo. Porque tiene una escena tierna, o sea, hay un momento en que de verdad, ostras, es que le acaricia la rodilla a Frodo. O sea, se da cuenta de lo viejo que es él, lo joven que es Frodo, la carga que lleva, lo cansado que está. Pero yo creo que en ese acto de caridad, de ternura, que es algo también muy propio de la tradición cristiana, el reconocer en el otro su momento de debilidad y de flaqueza y hacerse cargo, que Gollum tiene un pequeño momento de luz, pero bueno, no lo consigue. El momento es Sí, fugaz. pero también no olvidemos que ese pequeño momento de luz de Gollum puede tenerlo porque es una criatura del bien. El orco no puede tenerlo porque es un demonio, es una criatura del mal. Totalmente, muy bien dicho, eso hay que decirlo, exacto. Por eso, si ya hemos hablado varias veces en el cual Gandalf no tiene ningún problema en que se maten orcos, pero dice, no seas tan fácil en quitar una vida. Es decir, el orco no es ni una vida, ¿vale? Está muy Y bien luego, traído eso, ¿eh? Está muy bien traído, sí. entonces, ahí tienes esa muestra, es decir, Gandalf siempre evitó que se matara a Gollum, porque Gollum es uno de los nuestros, aunque sea un degenerado. Los orcos no son uno de los nuestros. Está muy bien dicho, está muy bien planteado, tienes toda la razón. Sméagol es una criatura desgraciada convertida en Gollum, pero es uno de los nuestros, destruido. Nos puede hacer mucho daño, habrá que encerrarle, habrá que controlarle, pero tiene una lesión en el alma, ha sido destruido desde fuera.
pero los orcos ya desde dentro son lo que son. El orco es exactamente lo que ves. No hay un estadio previo, no hay un estadio previo, no hay un Smigol corrompido por un anillo que le llevó a Gollum. Nacen como orcos a través de todas las monstruosidades que Sauron, Melkor, sobre todo Melkor, prepararon cuando corrompen el mundo en la Primera Edad. Entonces es verdad que los Balrog, los orcos, los dragones deben ser destruidos. Pero Smigol, por decirlo así, es una criatura del bien. Corrompida, pero es una criatura del bien. Está muy bien Así traído. es, así es, sin duda. Incluso fijaros, ¿no? La de orcos que ven matar los hobbits y cuando Faramir y sus arqueros se cargan a un sureño, piensan en las mentiras que le habrán contado al pobre sureño. Pero eso lo Eso es. plantean, se cepillan 40.000 orcos. ¿Por qué? Porque el orco en nuestro mundo sería un demonio. Aunque ahora, en la nueva serie de Netflix, quieran que tenga orquitos y un campamento y mamá orcas y su puta madre. Me parece increíble eso. O sea, eso nos demuestra hasta qué punto esa serie es basura. Esa serie es basura, no entiende nada, no entiende los arquetipos que está manejando Tolkien. Tolkien escoge a los orcos porque no es una guerra, por decirlo así, de un juego de tronos entre distintas fuerzas políticas que tienen distinta agenda política y que se pelean por el control de un territorio. O sea, no es una lucha de reinos. Es que Sauron, Melkor, los orcos, los dragones, los Balrog, no, son otra cosa. Son otra cosa. Salvando las distancias, son lo más parecido a lo mejor al Rey de la Noche de Juego de Tronos. ¿Os acordáis de Juego de Tronos, Rey de la Noche? Que no había nada que negociar con él, ¿verdad? Con los caminantes blancos. De algún modo, esa oscuridad es también la que está presente en estos orcos, en este Sauron, donde no hay nada que hablar, no hay nada que sanar. Entonces, está muy bien traído. Y es verdad que Smigol, creo que todos, de manera intuitiva, sabemos que es una criatura del bien destruida por las nigromancias, las brujerías del anillo único, por el anillo de Sauron. Hay un párrafo que me ha extrañado que no lo hubieses leído, porque está muy interesante, que es cuando, tras el anillo intentar convencer a Frodo para que se lo ponga y ser descubierto, y luego dices, no, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, no importa lo que de esto, tengo mi faena. Esa charla viene en base a otro párrafo que viene antes, que es que el anillo, una vez dices, vale, no me has puesto, el anillo intenta comer la cabeza para decirle a Frodo, no importa lo que pase, porque ya todo se ha perdido, que es, la frase exactamente, o sea, el párrafo era este, era, Frodo se sacudió, y de pronto volvió el corazón a Faramir. La tormenta al fin ha estallado, se dijo. Este enorme despliegue de lanzas y de espadas va hacia Osgiliath. ¿Llegará a tiempo Faramir? Él lo predijo, pero ¿sabía la hora? ¿Y quién ahora defenderá a los vados cuando llegue el rey de los 9 jinetes? Y a este ejército le seguirán otros. He venido tarde. Todo está perdido. Me he demorado demasiado. Y aun cuando llegase a cumplir mi misión, nadie lo sabría. No habrá nadie a quien pueda contárselo. Será inútil. Débil y abatido, Frodo se echó a llorar. Y mientras tanto los ejércitos de Morgul seguían cruzando el puente. Sí, sí, eso es un momento. Él ha conseguido no ponerse el anillo, pero se ha dado cuenta de que ese ejército supone el asedio de Osgiliath. Que el propio Faramir había advertido que podía pasar y se da cuenta de que ha llegado tarde. De que para cuando él esté llegando a la grieta del destino, igual ya Gondor, si no ha caído, está totalmente cercada. Entonces se derrumba. Y fijaos que luego dice, de pronto, lejana y remota, como surgida de los recuerdos de la comarca, iluminada por el primer sol de la mañana, mientras el día despertaba y las puertas se abrían, oyó la voz de Sam. Despierte, señor Frodo, despierte. Si la voz hubiese agregado, ¿tiene el desayuno servido? Poco le habría extrañado. Era evidente que Sam estaba ansioso. Despierte, señor Frodo. Se han marchado, dijo. Hubo un golpe sordo. Las puertas de Minas Morgul se habían cerrado. La última fila de lanzas había desaparecido en el camino. Entonces, despierte, señor Frodo. Ellos se han marchado y a lo mejor será que también, y lo mejor será que nosotros también nos alejemos de aquí. Todavía hay algo vivo en este lugar. Y entonces cuando Frodo levanta la cabeza, se incorpora y dice, la desesperación no lo había abandonado,
pero ya no estaba tan débil y hasta sonrió con cierta ironía, sintiendo ahora tan claramente como un momento antes había sentido lo contrario, que lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer. Y poco importaba que Faramir o Aragorn o Elrond o Galadriel o Gandalf o cualquier otro lo supieran o no. Tomó el bastón con una mano y el frasco de cristal con la otra. Cuando vio la luz que le brotaba entre los dedos, lo volvió a guardar junto al pecho y lo estrechó contra el corazón. Luego, volviendo la espalda a la ciudad de Morgul, que ahora no era más que un resplandor trémulo y gris en la otra orilla del abismo de sombras, se dispuso a ir camino. Es decir, creo que lo hemos visto en otros capítulos, ¿no? Que Frodo tiene momentos de desaliento y se rehace recordando, como decimos aquí siempre, que lo que debe ser hecho debe ser hecho. O sea, renuncia a sí mismo. Es decir, hay un Frodo que se puede desanimar, que le gustaría ser feliz, que le hubiera gustado tener otra vida, que le hubiera gustado quedarse en la comarca, que le hubiera gustado tener pareja, yo qué sé. Seguro que hay un Frodo que piensa en sí mismo en términos de qué gano, qué pierdo, qué me gusta, qué no me gusta, qué desearía, qué no desearía. Y ese Frodo es el que sufre. Pero hay otro Frodo que ya ha renunciado a sufrir, querer, no querer, recordar, no recordar, y simplemente ha dicho, lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Y en esta abnegación, en esta entrega, yo me inmolo. Y lo demás no es asunto mío. Pues claro, es una propuesta de una suerte de heroísmo pasivo, por decirlo así, donde dices, me da igual mi propia vida, mi propia felicidad. Yo soy el portador del anillo. Y esto es lo que me toca. Y bueno, pues el anillo sabemos cómo se destruye, sabemos cómo vuelve Frodo, y cómo Frodo, bueno, pues no vuelve a ser ya igual, ¿no? Hay heridas que sanan por fuera, pero no del todo por dentro. Y por eso Gandalf se lo lleva, está muy bien resuelto por parte de Tolkien, bueno, lo hemos leído, se lo lleva a Valinor, ¿verdad? Al otro lado del mar. Sí, también al principio hay algo que es muy, claro, esto más para el lore del Señor de los Anillos, que es cuando describe Minas Morgul, si te fijas, es como un reverso oscuro de Minas Tirith. Como ya hemos hablado, Minas Tirith y Minas Morgul eran las torres de defensa de Osgiliath antiguamente, cuando Osgiliath era ¿Eh? el enclave de los Númenóreanos. Y claro, Sí. ahora está abandonada, pero Minas Tirith sería, por así decirlo, la parte luminosa o de salvación o la parte bonita, y Minas Morgul es esa parte tenebrosa, que es flores blancas, pero parecía de pesadilla, estatuas de humanos y de animales muy bien hechas, pero corruptas. Toda la descripción que hace de Minas Morgul es eso, es un reverso oscuro, un reverso tenebroso de la versión de Minas Tirith, que cuando llega el Merry y Bueno, Harry pero pilla a Pippin lo ve. es que eso es fundamental en Tolkien. En Tolkien siempre el lado oscuro es como una especie de reverso tenebroso, grotesco y horrible del lado luminoso. Y eso vuelve a resonar. Algunos autores o críticos dicen que es que, claro, Tolkien es un maniqueo, no sé qué. Son críticas modernas, ¿verdad? Son críticas modernas. Las fuerzas del mal son las fuerzas del mal en las leyendas y el dragón es el dragón, ¿verdad? Entonces, las fuerzas del mal son las que son. Y en ese retrato aparentemente tan maniqueo de blanco y negro, se te viene a recordar cómo, en última instancia, ese anillo único lo que genera es esa monstruosidad. O sea, todo lo que ves en Mordor son círculos concéntricos de Sauron. Y Sauron sabemos lo que es porque entendemos qué cosa es el anillo. El momento en que entiendes qué cosa es el anillo, qué es la enfermedad del anillo, el momento en que entiendes qué es la enfermedad del anillo, entiendes qué es Sauron y cuáles son esos círculos concéntricos en torno a Mordor que provocan esa monstruosidad, donde hasta las flores tienen algo de pesadilla, en una especie de belleza tenebrosa que sobrecoge el corazón, ¿verdad? Que arruga el alma. Entonces, puede parecer maniqueo, pero es que el mundo tradicional, en su lenguaje, en su narrativa, en muchas ocasiones, te recuerda las consecuencias del lado oscuro, que en última instancia son esa monstruosidad de pesadilla, se te inocula al final en el alma, ¿no? El hombre que ha vendido el alma al diablo es un espectro del anillo. El hombre que vendió el alma al diablo es un espectro del anillo. Entonces,
no sé, voy a decirlo así un poco, en la Tierra Media, en la Tierra Media, eh, pues no había ni capitalistas ni comunistas, ¿verdad? No habían leído ni a Marx ni a Adam Smith, pero el diablo ya existía. El diablo ya existe, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es recordar Melkor, ¿no? Que parece el anticristo. No, más que el anticristo es el Lucifer, ¿no? En el Silmarillion es como el ángel caído, Melkor. Entonces, sí, pues en el pasado, en la cuarta edad, en la tercera edad, en la edad de Aragorn y Gandalf, bien, pues no había capitalistas, ni como comunismo, ni democracia, ni nacionalismo, ni ideologías. Estamos todo el día con ese follón aquí, ¿verdad? Pero ya estaba el diablo, torticero, monstruoso y aberrante. Y ya estaban sus tentaciones, los buenos corrompidos, entonces, luz y tinieblas, ¿no? Los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. La primera semana, la bandera de Cristo, la bandera del anticristo, luz y tinieblas, hay que elegir. Bueno, un poco en la Tierra Media hay que elegir. Entonces, aunque parezca como muy maniqueo, tiene un sentido profundo y para mí muy acertado, que efectivamente los orcos no tienen derechos, Sauron no tiene derechos, el mal no tiene derechos, Mordor debe ser destruida y Gollum eh, puede mover a la compasión. Por todo eso, entendemos las raíces tradicionales y cristianas de Tolkien y del Señor de los Anillos, malditas sea. Lo que no es algo maniqueo, por mucho que estos modernos no lo quieran decir, porque ya incluso en el siglo XIX solo tienes que leer el diario de Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, para entenderlo. O sea, que el mal está ahí, no hace falta que... O sea, Pues buena referencia literaria. Esa podríamos traerle un día a la biblioteca de Rivendell, ¿no? El retrato de Dorian Gray y cómo se corrompe, ¿verdad? Y el cuadro, la verdad es que no, es un relato que tiene más chicha de lo que parece, sí, sí. No, a ver si con el tiempo, ¿no? Iremos sacando temas, igual que vamos a grabar también sobre Conan y sobre Howard estos días. A lo mejor un día hay que animarse con el retrato de Dorian Gray, que a mí me encantó leerlo en su momento, me acuerdo muchísimo. Pero vamos, que efectivamente, como decía el señor Cangrejo, de todos los capítulos vamos a sacar algo y al final en los 3 tomos van a quedar leídos y comentados. Y si luego hay que volver al Silmarillion, pues aunque sean algunos fragmentos importantes, volveremos a ellos. Bueno, señor Cangrejo, ¿alguna cosa más que aportar o vamos cerrando la hoguera virtual? Pues no, o sea, realmente hoy te has sacado la polla y no tenemos que aportar nada. Las cosas como son, o sea, las cosas como son. De un capítulo, a mi modo de entender, inicialmente, pues con poca chicha, pues la verdad es que le ha sabido sacar todo el jugo. Poco más veo que yo que añadir. Sí, en una cosa interesante, ¿no? También cuando las dos torres se convierten en una en Minas Morgul, ¿no? Y la otra en Minas Tirith, que no eran así eh, originalmente, es decir, no era ese su, ni incluso ni su nombre ni su cometido. Una solo una imagen grotesca de la otra. Esto se ve muy claramente y muy bien hecho en la arquitectura que crea Peter Jackson para ello. ¿Vale? Es decir, realmente Peter Jackson eso lo hace muy, pero que muy bien, que sí que es verdad que ella se basa en los dibujos anteriores del, del Alan Lee y demás, pero vamos, o sea, realmente es, es claro, es decir, esto eran, digámosles, en su día dos fortificaciones y Osgiliath en medio, ¿vale? Eh, una es entregada al mal, pero la otra, fíjate que tampoco es entregada al bien. Ahí Es verdad. está la clave, es decir, cuando Osgiliath era capital, las dos eran entregadas al bien. Pero no olvidemos que Minas Tirith no es la gran belleza, es una belleza fortificada, es decir, era una torre bella, la cual se fortifica y está en sus putas horas bajas, la mitad de la ciudad está abandonada, ahí han vivido no sé cuántos miles de personas y viven 4 gatos. Es decir, el mal es muy claro, el mal es total, ¿vale? Pero no es blanco y negro, es negro
y blanco lleno de mierda y de manchas, ¿no? Claro. Algo muy, algo muy católico, ¿no? Porque al final, al ser eh, bueno, pero humano y mundano, pues está hecho caldo. Manchado, la vida manchada. Sí, Sí. y realmente yo ahí, por ejemplo, sí que el contrapunto de Minas Morgul está muy bien hecho, pero en la película no vemos la decadencia de Minas Tirith. En la película sí la vemos en el Senescal y tal, no sé qué, pero en general Minas Tirith es luz. Fijaros cuando Gandalf entra, todo, es decir, ya sé que es muy cinematográfico, ¿no? Pero mientras Peter Jackson hace muy bien el hacer el contrapunto de luz a oscuridad, Minas Tirith, Minas Morgul, realmente en la novela no es tanta luz Minas Tirith. Luz es Rivendell. Sí, 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 está bien traído. Se puede decir la pureza está en Rivendell. Rivendell es puro y Minas Tirith, ya como has dicho tú, es un blanco manchado. Es un blanco manchado por el tiempo, por las desviaciones, por las deslealtades. Sí, 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 totalmente. Bueno, Bueno, y pero también es verdad, y porque el mal va acechando y te va menoscabando. Es decir, Claro, es muy fácil ser puro y guay en tu valle escondido de Rivendell con el poder de tu anillo, pero no olvidemos que la paz de la Tierra Media es la sangre de Gondor. Es decir, el total. hombre de Gondor, que sus bellas vistas es, eh, si miras a mano izquierda, ¿no? Si miras Al oeste ves Mordor, sí, sí, es así. y al noroeste es Mordor, bueno, casi todo el norte es Mordor, no todo este es Mordor, pero es que el suroeste es Osgiliath, enfrente tuyo Osgiliath reventada, y al suroeste las minas Morgul, es decir, estás jodido, jodido, ¿sabes? O sea, mires donde mires, Sí que es tú, verdad que es el sudor y la sangre de Gondor lo que permite la paz de los hobbits y la pureza de Rivendell, ¿verdad? Entonces, claro, sí, el que está en la frontera se y mancha, a no ser que tengas muy claro los sacramentos, ¿verdad? A no ser que te sometas bien a las disciplinas espirituales y al sacramento que te mantiene protegido. Ostras, es que estar en Babilonia, a las puertas de Babilonia, ¿no? Estar frente al reino del anticristo es lo que es. Es que necesitas de esa gracia, sacramental, claro, por decirlo así. esa gente tiene su gran ciudad perdida, que es Osgiliath, ¿no? En ruinas, ¿no? Ujú. Viven afincados en una torre de defensa, aún con su grandeza, ¿no? Pero afincados en una torre de defensa, no tienen rey, ¿vale? Todos los alrededores están abandonados. Acordaos que solo hay granjas a los alrededores para alimentarse, pero no hay otras poblaciones, Bien. cosa que, por ejemplo, no hay Umbrí, ¿vale? Para que nos entendamos, no hay Umbrí, no hay una ciudad del lago, todo esto no está ahí. Ahí solo es todo vivir todos en una puta torre, las granjas y estar acojonados de ver cuándo salen los otros. Es decir, dentro de la grandeza de Gondor es una vida un poco, digámosle, de frontera, ¿no? Y a su vez miserable. De frontera y a su vez De miserable. A mí me frontera, pero dura. recuerda, De frontera dura. a mí, a mí Gondor me recuerda a Armenia, me recuerda al Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino al final fue lo que tiene tapados al Islam durante siglos. Bueno, pues esa gente muchísimo más dura, ¿no? Que cuando tú dices, oye, pues tal no sé, no sé cuándo, ya bueno, vale, sí, España sí que tuvo esa guerra, pero un polaco no había combatido contra el Islam en su vida. Y en Claro. cambio, pues la gente de los Balcanes estaba acostumbrada. Está bien, eso sería para un día hablarlo, ¿eh? El cristianismo de Oriente, el cristianismo ortodoxo bizantino, por decirlo así, la cristiandad bizantina, el papel que tiene hasta que cae Constantinopla, Estambul, los turcos, etcétera. Bueno, sabes que llegan hasta Viena, ¿no? Que va Carlos V y en parte el Imperio Español salva Viena, pero sabemos que es verdad que esa Europa oriental, uf, a través de ese mundo bizantino y de ese cristianismo ortodoxo, ostras, hace de tapón de las hordas del Islam, ¿no? De lo que va, Los rumanos se pasaron siglos siendo un tapón. claro. Ahí sale la Rumanía. leyenda de Blas Tepes, ¿no? La leyenda de Blas Tepes, el guardián de la frontera, ¿no? Mediante el empalador, el guardián de la frontera. Joder. sí, bueno, es que lo que hemos hablado es que eso ya lo dice Boromir en el concilio de Elrond, que le dice, Y claro, lo vosotros dice, estáis aquí lo cómodos dice. porque nosotros estamos ahí
aguantando los achaques de Mordor. Bueno, salvando las distancias, habría que decir que León y que Castilla son los que permiten también que se desarrolle la cristiandad en Centro Europa y en Francia. Es decir, Carlomagno crea la marca hispánica y es su frontera, ¿no? El Pirineo, él lo tiene claro. El Pirineo es una montaña y de ahí va a surgir Aragón, Cataluña y Navarra, que dependen desde el primer momento de Carlomagno. Es verdad que, bueno, se pueden emancipar. La famosa leyenda de Roncesvalles tiene que ver con la emancipación, ¿no? De esa parte de Navarra y de los vascones respecto de la tutela carolingia. Pero si se puede tener una marca hispánica, es porque el Al-Ándalus y el mundo islámico no puede moverse libremente por España. Porque si subiera con sus tropas y pretendiera plantarse en el Pirineo, del norte bajaría raudo y feroz un rey como el rey Ramiro de León, que es capaz de derrotar a Abderramán II en Simancas y plantarse si hace falta en Sevilla y Córdoba y destrozarla. Como hace Alfonso VII cuando baja hasta Almería, antes de las Navas de Tolosa, y tiene Almería controlada. Entonces, León, Asturias, Castilla, Galicia, el señorío de Vizcaya, yo siempre lo digo, ¿qué hacéis con la Icurriña, tíos? Quitar esa puta bandera. La bandera del País Vasco es los lobos del señorío de Vizcaya. Es la bandera histórica. La Icurriña se la inventa un tío del siglo XIX que además estaba medio loco, Sabino Arana. O sea, yo si fuera vasco, sería por supuesto patriota vasco, esto es vasco y español. Y mi bandera sería la del señorío de Vizcaya, los lobos de Vizcaya. Esos lobos de Vizcaya son los que junto con Castilla, con León y con demás, son capaces, y con Galicia, son capaces de tener al Al-Ándalus en retroceso constante y hacer de tapón frente a un Islam que si le dejas no tiene reparo, como hace Almanzor en saquear Barcelona y si hubiera podido en tomar el Pirineo y ponerse a las puertas de Europa, ¿no? Pues eso también hay que decirlo, joder. Bueno, y señorío de Vizcaya, los lobos, no la gilipollez esa de la Icurriña. Cuando lo ves desde a zoom, a vista de zoom, la historia de España y la historia de los nacionalseparatismos, dices, ostras, tío, ¿cómo han podido tragar con esto? Qué manera de falsearle su propia identidad vascongada. Pero bueno, me he ido del debate, ¿verdad? Hemos No. pasado de las escaleras de Ciriz un gol Y, a la historia de y España. encima daltónico, porque coge la bandera de la Unión Jack y le cambia de color. Daltónico Hay encima. que joderse, yo de verdad, yo no soy vasco y mi familia toda es castellana y toledana. No, bueno, y gallega, tengo parte de familia gallega, pero básicamente toledano y una cuarta parte de La Coruña. Pero a dónde voy. O sea, yo que creo en el arraigo, yo considero que el arraigo es fundamental. O sea, un vasco arraigado no puede tragar con eso, tío. No puede tragar con Sabino Arana. Diría, oye, tío, ¿de qué vais? Si hemos sido desde siempre parte fundamental del proceso histórico de Vascongadas y del resto de España. Y son esos lobos los que marchan en las Navas de Tolosa, ¿os acordáis? Y entonces el rey Alfonso dice, ostras, si los vascos no dan marcha atrás, tengo que cargar todos. Eso es una escena histórica de novela. Estamos esperando que Mel Gibson haga la película. Digo Mel Gibson siempre porque si la tiene que hacer un director español, igual nos hace una de Efesios, si podéis imaginar. En fin. Bueno, señores, un orgullo, un honor y un placer seguir hablando sobre Tolkien. Estamos haciendo historia, y yo sé que eso que queda ahí, mira, esto es como esos discos de rock que se venden poco, pero todo el mundo que los escucha, el primer disco de Los Ramones, no, es que solo se vendieron 500 copias, sí, pero todos los que lo escucharon montaron un grupo después. Lo que estamos haciendo es eso. Vamos apagando nuestra hoguera virtual y bueno, pues esta noche lo que hemos comentado, ¿no? Lo que era un capítulo un poco que parecía de transición, pues tiene a la hora de la verdad muchísima más enjundia, ¿no? Y suco que sacarle que lo que parece a primera vista. Y ahí, pues, para muestra, pues, este capítulo en el cual, pues, lo que parecería una transición, ¿no? De poner los hobbits de un sitio a otro y demás, pues acaba primero presentándonos una de las guaridas del mal y dos, conociendo un poquito más tanto el poder del anillo en el hecho de que puede llegar a corromper totalmente a Frodo, como también ese atisbo, ¿no? También de bondad en Gollum, de saberse poner en el lugar del otro porque él ya conoce la carga pues, que lleva su ama. Sin más, pues nos despedimos y hasta el mes que viene. Muy buenas noches a todos.